Oliwi oscuros, hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas. Como podéis ver en el título, voy a hablar de las lecturas que hice en enero, febrero, marzo y abril. Son unas cuantas, así que vamos a empezar. El primer libro que leí en enero, bueno, en realidad que acabé en enero, fue Winter, que es el cuarto y último libro de las Crónicas Lunares. Y para quien no lo sepa, Crónicas Lunares son retellings de cuentos clásicos mezclados con ciencia ficción. Y en este, para no hacer spoiler, es la historia de Winter, que sería Blancanieves. No he dicho de quién es de Marisa Meyer y le he dado 4 estrellas. Y cómo voy a echar de menos a estos personajes. Sufrí tanto por ellos y el final es épico. Y aunque es un libro bastante largo, era muy adictivo, aunque sí hubo partes que se me hicieron más lentas, como las partes de Winter y de Scarlet. Pero eso es porque a mí no me caen muy bien esos personajes. Entiendo que para otras personas se le harán más lentas otras. No sabía que podía estar más enamorada de Thorne, pero en este libro se superó. Y he descubierto hace poco que están pensando hacer películas de esta saga de libros. Y tengo muchas ganas. Después leí Feires, de Marisa Meyer también, y a este le he dado 3 estrellas y media. Es una precuela de la saga, o sea, no es 100% necesario leerlo, o sea, no es parte de la saga oficial, pero es una precuela. Y aquí nos cuentan la historia de la mala, de Levana. Y no podía parar de leer, o sea, la historia de Levana me enganchó muchísimo. Y le hubiera dado más puntuación si no hubiera sido por la última parte, que se me hizo muy pesada. Recomiendo leer esta historia después de leer Winter, aunque mucha gente te la recomienda antes de Winter. Porque así en Winter descubres, a la vez que la protagonista Cinder, descubres por qué es así de mala Levana. Y ya después, si lees Feires, pues ya conoces más datos de la historia. Después leí Aquí dentro siempre llueve, de Cris Puello. Es un libro de poesía y la verdad es que nunca sé qué decir de los libros de poesía. Le he dado 3 estrellas, me ha gustado, no todos los poemas, pero está muy bien. Y como siempre que leo un poemario, voy a decir mi poema favorito. Perdóname, pero es que ya no te quiero tanto. Te perdono por no quererme demasiado. El último libro que leí en enero fue Gestopper, el anuario, de Alice Oseman. Le di 3 estrellas y la verdad es que todo, y digo todo lo que tenga que ver con Gestopper, me gusta muchísimo, pero si estás esperando conocer más de la historia de Nick y Charlie y compañía, no te esperes eso. Es como dice el anuario, han metido un montón de fotos y las han comentado y han puesto algún que otro dato y tal, pero no mucho más. Está bien como colección, pero nada más. Pasamos a febrero. Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Es un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea. Le he dado 5 estrellas, me ha encantado. Lo he escuchado en audiolibro y escucharlo de la voz del propio Ángel Martín es genial. No soy muy aficionada a los audiolibros, pero es que este te atrapa enseguida. La forma de contarlo de Ángel es muy cercana, es como si te lo estuviera contando un amigo y eso es muy guay. Ángel nos cuenta los problemas que tuvo y las herramientas que usó para reconstruirse. Sus ideas, sus reflexiones, sus tramas para ayudar a personas que estén pasando por lo mismo y a la vez por si las voces vuelven. Y para acabar, punto para los locos. Siguiente libro que leí, Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Y tal como el título indica, está dividido en 2 partes. La primera, rimas, son poemas clásicos que la verdad es que no va mucho con mi estilo, pero bueno, no es tan mal. Le he dado a esa parte 2 estrellas y media. Y la segunda parte, leyendas, trata historias. Y esto me ha costado una barbaridad. En mi opinión, son historias lentas, aburridas y sin ningún sentido. Aparte, la mayoría son temas religiosos y de creencias y tal,
así que no me han gustado. Así que a esta parte le he dado una estrella. Y ahora quiero decir mi poema favorito, como siempre, que aparte yo conocí a Becker con este poema y me encanta, por eso quería leer más de él, así que tenéis que conocer este poema. Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Después leí 18 de Alberto Ramos. Le di 4 estrellas y es un poemario muy desgarrador y muy crudo, pero también muy inspirador. Tiene poemas sobre el bullying, el amor propio, la homofobia, el abuso familiar, etc. Está dividido en 3 partes, el fin, la transición y el principio. Y voy a leer un poema. No quiero que seamos 2 mitades, sino 2 enteros juntos, viviendo nuestra mejor vida, haciéndonos compañía sin apoderarnos el uno del otro. Desearnos lo mejor mutuamente a pesar de nuestros propios deseos egoístas, amándonos de verdad aun pudiendo sentirnos atraídos por más cosas y personas. Después leí La chica no olvida de Irene X. A este también le di 4 estrellas, es un poemario muy bonito, corto y fácil de leer. Trata temas con los que todos alguna vez nos hemos sentido identificados. Mi primer amor fue como encontrar una aguja en un pajar y clavármela entre los dedos. Después leí Gestopper 4, de Alice Oseman, y a este le di 4 estrellas. No me gustó tanto como los 3 anteriores, pero le di 4 estrellas, o sea, me sigue gustando muchísimo. El problema de este es que lo sentí todo como muy rápido. Y me pone triste que Charlie esté tan mal y en consecuencia que Nick también esté mal. Me destroza demasiado porque los amo muchísimo. Perdonad si hay veces que hay menos luz o más, pero el sol no lo controlo todavía. Después leí El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, Rosa Montero nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental. Le he dado 4 estrellas y media, es bastante interesante y engancha desde la primera línea. Además, si tienes la oportunidad de escucharlo en audiolibro, lo escucharás de la propia voz de la autora y eso mejora la experiencia. Después leí Sin amor de Alice Oseman. Que no se diga que estoy enganchada a los libros de Alice Oseman. Esta historia no tiene nada que ver con Gestopper, es una historia aparte. Aquí nos cuenta la historia de Georgia, que siempre ha deseado enamorarse y vivir una historia de amor, pero nunca ha sucedido. Le he dado 5 estrellas, una vez más quedé enamorada de la pluma de Alice Oseman, y es que siempre hace unos personajes tan reales y tan maravillosos. La historia está llena de dramas, peleas, bromas, amor, amistad, búsqueda de la identidad y mucho, mucho Shakespeare. ¿Quién iba a imaginar que habría tanto Shakespeare? Amé eso. Además, a través de los personajes, la autora ha hecho un trabajo notable para explicar qué son la sexualidad y el romanticismo y qué representan. Me encantan todos los personajes, son tan adorables y divertidos. Georgia, Pete, Rooney, Jason. Después leí Este invierno de Alice Oseman. Y esta sí trata sobre los personajes de Gestopper. Le he dado 4 estrellas, es demasiado corto, se lee en nada. La historia está dividida en 3 partes y por 3 narradores que son los hermanos Spring, es decir, Charlie, Tori y Oliver. Y nos cuentan lo sucedido en la celebración de Navidad. Por último tenemos un adelanto de la historia de Tori en solitario, o sea, el primer capítulo. Y tengo que decir de este libro que me encanta que haya más sobre la hermana de Charlie, Tori, porque es un personaje que me encanta. Adoro las interacciones entre Charlie y Nick, ya no se siente tan mal como en Más que palabras, o sea, el cuarto libro. Aunque me da pena el comportamiento de Charlie con Tori, porque es la única de su familia que trata de ayudarlo. Después leí 50 palos y sigo soñando de Pau Donés.
Es una biografía sobre el cantante de Jarabe de Palo, que la verdad es que di con él por casualidad. Yo nunca he sido fan de Jarabe de Palo, sí me gusta alguna que otra canción, pero fan no soy. Y es una charla entre amigos para hablar de los mejores y peores momentos de su vida. Le di 3 estrellas y media y lo escuché en audiolibro por la voz del propio autor. Me ha gustado mucho el humor de Pau, su trayectoria, sus anécdotas y las puras verdades. Seguimos con marzo. En marzo leí El despertar de las musas de Beatriz Luengo. En él nos cuenta la historia de 12 mujeres que han sido olvidadas a lo largo de la historia. Le he dado 3 estrellas porque ha sido muy interesante descubrir historias de mujeres que o bien conocía poco o no conocía nada. Si le doy tan poca puntuación es que se queda corto, me quedo con las ganas de saber más de esas historias. Lo recomiendo para gente que no lee o que lee poco porque las historias son muy ligeras y rápidas de leer. Después leí Romper el círculo de Colin Hoover. Nos cuenta la historia de Lily, una chica que quiere abrir una floristería y a la vez vemos cómo se enamora de un chico. También vemos a través de sus diarios cómo fue su primer amor. Le he dado 4 estrellas y este libro me ha roto el corazón. Y quiero avisar que este libro trata sobre malos tratos. Lo aviso porque a mí me hubiera gustado saberlo y de ser así seguramente no lo hubiera leído, ya que me afecta mucho y me tiro semanas leyendo deprimida. Ahora que ya lo he leído, puedo decir que me ha gustado mucho, pero también me ha dolido mucho. Tengo que decir que estoy muy orgullosa de Lily, de la protagonista, por su fuerza y su valentía, y solo tengo ganas de abrazarla. Me gusta mucho cómo está contada, fue totalmente un acierto lo de incluir los diarios para hablar del pasado, me encanta. Es la primera vez que leo a Colin Hoover y la verdad es que me ha encantado, engancha muchísimo, no podía parar de leer. Y postdata, el título la verdad es que se siente extraño hasta que llegas al final del libro y entiendes por qué. Después leí Puto cáncer de Mayra Sánchez. Este libro aborda en primera persona y con humor la experiencia de Mayra con el cáncer, esta puñetera enfermedad. Le he dado 3 estrellas y la verdad es que es un libro muy duro y no para todos los estómagos. Si puedes estar, como en mi caso, que he escuchado el audiolibro, si puedes estar horas y horas escuchando sobre caca, diarrea y derivados, entonces sí lo puedes leer o escuchar. Es la historia de una valiente superviviente contada desde el humor. Y me quedo con una frase que me encantó. Nena, ¿cómo que no vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja? Patético, parir para tener quien te cuide. Totalmente cierto. Después leí Nick y Charlie, de Alice Oseman. También tiene que ver con Gestopper, porque ya de por sí se llama Nick y Charlie. Aquí aborda el tema de que Nick se irá a la universidad y Charlie se tendrá que quedar otro año en el instituto. Así que es como, ¿seguirán juntos al separarse? Le he dado 4 estrellas y la verdad es que es muy raro leer esta historia después de haber leído los 4 de Gestopper, porque este se escribió antes y se nota que es de los primeros de la autora respecto al desarrollo de los personajes, entonces es como que es raro leerlo ahora. Además aquí los personajes se sienten menos dulces y saludables. Pero como ya sabéis, estoy tan obsesionada y enamorada de estos personajes que tenía que leer esta historia también, aunque no sea de las oficiales de Gestopper. Y lo he disfrutado y sufrido mucho. Me encanta que esté a modo diario tanto de Nick como de Charlie. Odié mucho la discusión de que estuvieran 2 semanas sin hablarse, pero luego me da por pensar, digo, es que tienen 17 y 18 años. Es el pavo de la edad. Pero a la vez se nota mucho la evolución de madurez que han dado en este libro. Después leí King de Alberto Ramos. Es la historia de un joven malagueño de 15 años que se va a vivir a Suecia y allí su vida se convierte en una pesadilla por culpa de la homofobia. Le he dado 3 estrellas y lo he escuchado en audiolibro. Y es increíble escuchar de la voz del propio autor su historia. Me encanta que esté a modo de diario. La verdad es que últimamente leo mucho este formato y me gusta. Después leí Querida Dolly sobre el amor, la vida y la amistad, de Dolly Alderton. Le he dado 3 estrellas, me ha parecido muy curioso, nunca había leído un libro de este estilo
Este libro está en modo columna de consejos, que si no estoy mal informada, ella tiene una columna de consejos real y ha escogido las preguntas que más le han llamado la atención y ha hecho el libro. Me ha recordado mucho a cuando Phoebe de Embrujadas trabajaba en una columna parecida. Está muy bien si lees poco o tienes poco tiempo para leer. Después leí Volver a empezar de Colin Hoover, que es la segunda parte de Romper el Círculo que he mencionado antes. A este le he dado 3 estrellas y media y es el típico libro que no sabes si necesitas o no, ya que es tal cual lo que te imaginas que va a pasar tras acabar el primero, pero a la vez necesitas leerlo para confirmarlo. Lo único que no me esperaba es la parte familiar de Asla, que me gustó, pero a la vez siento que es un palo para él. Y no me creo para nada la actitud de Riley. Después leí La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. De nuevo, un audiolibro narrado por la propia autora. A través de la biografía de Marie Curie, su época, sus demostraciones, las dificultades a las que se enfrentó, sus amoríos, también vamos a conocer a Rosa Montero, que nos habla de su infancia, sus obras, sus reflexiones y sobre todo también la pérdida de su marido. Me ha parecido muy interesante, le he dado 4 estrellas. Y pasamos a Abril. Leí Y no quedó ninguno de Agatha Christie. Le di 4 estrellas y media. Es bastante atrapante y con personajes que reconoces enseguida. Me refiero a que Agatha se caracteriza por meter muchos personajes en su obra y a veces eso hace que te confundas de quién es quién. Pero aquí enseguida reconoces a cada personaje. Y tengo que decir que Agatha me engañó de nuevo. Más o menos a mitad del libro supe quién era el asesino, pero luego después hubo un suceso que me hizo plantearme de nuevo quién era el asesino. Al final había acertado, pero logró confundirme. El hecho de que el asesino usara una canción infantil como inspiración para matar a la gente me pareció súper macabro. Por cierto, la tontería de cambiarle el título de 10 negritos por Y no quedó ninguno, ese spoiler gratuito que estás todo el rato pensando en la historia, no va a quedar ninguno, no va a quedar ninguno. ¿Era necesario? Si se refiere a unas figuritas de la historia, es que ni siquiera, no sé, parece ridículo. Después leí La última noche del Titanic de Walter Lord. A esta le di 4 estrellas y media y fue adictiva y desgarradora. Lord usó los recuerdos y experiencias de los supervivientes del Titanic. La historia es súper completa, tiene muchísimos detalles y datos reales. Datos que también usó James Cameron para realizar su película. La recomiendo solo a personas que sean súper adictas a la historia del Titanic, ya que si no eres súper fan puede hacerse algo pesada. Después leí Cómo hacer que te pasen cosas buenas de María Rojas Estape. Le di 3 estrellas y media y fue muy entretenido. Pero la verdad es que a fecha de hoy, y habiendo sido mi última lectura de abril, la verdad es que no recuerdo mucho. Y hasta aquí mis últimas lecturas. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y decidme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, que me encantará saber vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!